Un gobierno de cambio no es de mentiras, no es simplemente el cambio en las palabras, a veces en los vestidos, en las maneras de ser, discúlpenme. No, es un cambio que tiene que ser en las estructuras mismas de la economía, de la sociedad, del poder. Cuando usted encuentra el viejito que es vendedor ambulante, que yo lo encuentro en todos los parques, de Bonais, siempre venden Bonais, no sé por qué. Bonais, entonces ese viejito, 75 años, a veces bajo el sol, la mayoría de las veces bajo la lluvia ahora. ¿Y acaso él no tenía un derecho a la pensión? Ese tipo de persona que ya no puede trabajar realmente, porque debió haber trabajado toda la vida, seguro que era un campesino, seguro que cultivó papas, seguro que cultivó café en otras regiones, que le entregó al país unas riquezas. En el caso de los cafeteros, casi todo el siglo XX, la sociedad colombiana y el Estado colombiano y la nación colombiana se construyó sobre la base del trabajo de la gente. Yo siempre en campaña preguntaba, porque fui a 100 plazas, yo hacía la pregunta, ¿en algún lado sale alguien que diga yo? Yo no encontré ni uno. E indudablemente la Constitución pues no se aplica. Ahora, si uno va y pregunta y trata de analizar por qué, por ejemplo, en la pensión, porque el sistema que tenemos hoy pensional, que ustedes, algunos harán parte, yo nunca me quise meter en eso, es un negocio. La persona trabaja, si es que puede trabajar, y del salario le quitan un pedazo, ¿cierto? Todos los meses. Ahí hay una comisión que se lleva el dueño del fondo privado de pensiones. La persona cree, al principio yo cuando era joven decía yo que me voy a pensionar, pero cuando va avanzando la edad, cuando ya empiezan las canas a aparecer y le empiezan a salir a uno las flojeras y la rodilla como que no aguantó bajar la escalera, ahí empieza la persona a decir, oiga, ¿y será qué? ¿Y qué la pensión? Y va y averigua a ver. Y resulta que lo que ha ahorrado durante años no le alcanza para tener una pensión. Y va al banco y le dice, porque eso está en las cuentas del banco, oiga, yo quiero mi pensión. Y seguro que sale un doctor, una doctora, y le dice, qué pena doctor, mira esta hoja llena de números, ¿sí ves? Aquí descuento, aquí sumó tanto, aquí fue la tasa de interés, esto le dio tanto, y este tanto no le alcanza para la pensión. Y así a millones de personas. ¿Y qué hace ese ciudadano? Devuélvame la platica entonces que yo ahorré. Entonces le dice la señorita, sí, pero no se la puedo dar toda. Tengo que dárselas por meses, durante unos 5 años. Si el hombre tiene 75, empieza a hacer cuentas. ¿Será que me muero antes? Incluso hasta pensará mejor, porque tengo algo de la platica. O me muero después. Y si es después, ¿de qué como? Y van viendo ustedes ese ser humano entonces allá en el terminal vendiendo Bonais. No tiene nada. Y así se puede tratar la dignidad humana en un país. Ahora, si uno hace las cuentas por el otro lado, no solamente el viejito, sino 1 millón, 2 millones, 5 millones de personas cotizando, a todos cada mes cobrándoles una comisión, guardando la plata durante años y décadas, 20 años. ¿Cuánta plata da? ¿Y quién la maneja? Y no es el viejito. Son 2 banqueros, de los más ricos de Colombia, obviamente. Entonces, ¿dónde está el derecho? El derecho que decía la Constitución lo volvieron un negocio. Y cuando va a la salud, lo mismo. E incluso cuando se va a la educación, lo mismo. Y cuando se va al agua y dice uno, el agua es un derecho, porque sin el agua pues nos fregamos, nos morimos.
No hay sino que pasar 4 días sin agua y ya. Y entonces es también un negocio. Y si vamos y vemos la luz eléctrica, otro negocio. Y entonces las condiciones de la existencia en Colombia las fueron transformando no en derechos, como dice la Constitución, sino en negocios. ¿Cuál es el problema de un negocio? Cuando un derecho se transforma en un negocio. Un derecho puede ser garantizado para todos y para todas si el Estado se apersona, si la sociedad se apersona, si el modelo que llaman, la manera de garantizar ese derecho aparece y no desaparece. Pues lo que hoy arranca en la fase de este gobierno es presentar las reformas al Congreso de la República para volver a garantizar derechos. Por eso vamos a presentar la reforma a la salud, de la que tanto se ha hablado en estos días sin que la hayan leído. Dicen la reforma a las pensiones, la reforma laboral, la reforma a los servicios públicos. Explícitamente, lo que intentamos en estos meses que vienen es sacar el país del neoliberalismo. La reforma pensional tiene un objetivo, sí, que en su masa de dineros que comentaba se ahorran y que no dan pensión, podamos tener que esa masa de dineros no se ahorre solamente en fondos privados, de los cuales solo 2 banqueros son dueños en toda Colombia, sino en un fondo público también, que entonces descarga al Estado de pagar a los pensionados, porque se paga con esos recursos los pensionados. Ningún pensionado va a perder su pensión. Pero al descargarse el Estado, porque es el Estado el que paga las pensiones, mientras los trabajadores cotizan es en los fondos privados de pensiones para que el dueño del banco maneje su dinero como se le dé la gana, entonces esa liberación de recursos va a pagarle un bono pensional digno, no de 80,000 ni de 70,000 pesos, sino de 500,000 pesos mensuales a ese viejito que está en la terminal, que como él son 3 millones de viejitos y viejitas la mayoría. Es decir, a ese campesino que lo dio todo sembrando café el siglo pasado, envejeció sembrando café, hizo la riqueza nacional y terminó en la calle porque nadie se acordó de que él merecía por su trabajo una pensión. Llegar a la cobertura total en un sistema pensional, 100%, es decir, garantizarle a alguien que entra a trabajar, así siendo joven no le importe mucho porque piensa que no va a envejecer, garantizarle que cuando vaya a envejecer tenga una garantía de obtener la pensión y no una garantía de haber puesto su sueldito en función del negocio particular de 2 señores que son los dueños de casi toda la banca privada de Colombia. Una reforma pensional, ¿para quién? Para el viejo y la vieja. ¿A quién perjudica? Al banquero. Y el banquero es dueño del periódico, del noticiero, de la televisión, del medio de comunicación, y entonces nos dice: uy, qué reforma tan horrible, ¿de dónde salieron? Ustedes están locos. Locos no, queremos un país donde se garantice el derecho a la pensión y no simplemente las ganancias con el dinero que la gente cotiza para pensionarse, para no pensionarse.